Saludos chicos, chicas. Hoy vamos a hablar de leucemia en pacientes pediátricos. Vamos a hablar un poquito de este tema. Es un tema bastante interesante y bueno, las leucemias como tal son el tipo más común de cáncer en niños y de los cuales la leucemia linfoblástica aguda se dice que ocupa cerca del 80% de estos casos de leucemia. Por eso vamos a empezar con esta patología. Las manifestaciones clínicas de la leucemia, como dice, son el resultado directo de la invasión, nuevamente del resultante de estas citopenias que ahorita las vamos a analizar. La leucemia linfoblástica aguda, ¿qué es? Esta se presenta cuando la médula ósea produce una gran cantidad de linfoblastos inmaduros. ¿Qué es un linfoblasto? Bueno, ahorita vamos a ir analizando poco a poco esta enfermedad para entenderlo un poquito mejor. Epidemiológicamente, como ya se dijo, es la más común, 80% de todas las leucemias agudas. Se dice que el 25 y 19% de todos los tumores en menores de 15 y 19 años respectivamente. Obviamente estamos hablando de un problema de salud pública bastante interesante y constituye el 25% de los tumores en menores de 18 años. Entonces estamos hablando de un cáncer bastante común y bastante agresivo. ¿Qué es lo que ocasiona este cáncer? Bueno, se habla actualmente de varios factores genéticos, entre los cuales tenemos que se ha visto asociado a translocaciones cromosómicas. Aquí tenemos una tabla marcada, dependiendo obviamente el tipo de translocación, en qué gen se encuentra y prácticamente las características que puede llegar a presentar. Bueno, esto, como decimos, nos habla de que esta enfermedad tiene un carácter genético y por lo cual puede llegar a generarse ya sea por como decimos, una translocación mediada por un teratógeno o por un proceso hereditario. Pero normalmente las translocaciones obedecen más a un proceso teratogénico. La frecuencia de la leucemia es mayor en familiares de pacientes con antecedentes de estas leucemias agudas, por lo cual obviamente también obedece un carácter hereditario. Y también algunas otras enfermedades se ha visto que tienen una mayor incidencia. El síndrome de Down, recordemos que también uno de sus defectos puede ser por medio de una translocación. El síndrome de Klinefelter, tenemos otros, la neurofibromatosis, síndrome de Fanconi, etcétera, que son patologías que bien pueden llegar a generar esta alteración. Ahora, de lo que hablábamos de los factores teratogénicos, los principales que tenemos son algunas ciertas radiaciones que pueden llegar a producir. Sabemos que las radiaciones ionizantes se encuentran en todo el ambiente donde nos desenvolvemos, incluso nosotros mismos, como aquí viene reportado en esta imagen, somos productores de una cierta cantidad de radiación. Obviamente, ciertas radiaciones tienen una mayor penetración de onda y también obviamente van a manejar un espectro diferente de radiación. Estamos hablando ya de lo que son radiaciones ultravioletas, rayos X, rayos gamma, que pueden llegar a modificar obviamente la estructura celular o algún proceso, como hicimos en la formación de las células. Aquí tenemos a grandes rasgos cómo afecta esta radiación. Obviamente la radiación ionizante puede llegar a modificar directamente el ADN o, como decimos, puede ser una liberación de radicales libres que también puede generar un efecto indirecto modificando el ADN. Al fin y al cabo se va a generar modificando este ADN. Esto obviamente puede generar una no reparación, generar un efecto letal en la célula. Puede haber una reparación correcta y no pasar nada, pero también puede haber una reparación defectuosa. Y aquí es donde viene lo interesante, puede generar una mutación no letal, generando una anomalía hereditaria, un cáncer o una eliminación por el sistema inmunológico. Como decimos, aquí es donde entra entonces una modificación celular producida por una radiación durante el proceso de formación del bebé. Puede llegar a manifestar este cáncer desde los momentos del nacimiento o puede evolucionar a lo largo de su infancia. La fisiopatología como tal, esta vamos a ver, es una transformación maligna, como está recalcado en letras rojas, de una célula progenitora linfoide inmadura con la capacidad de expandirse y formar un clon de células progenitoras idénticas bloqueadas en un punto de su diferenciación, que quiere decir que ya no van estos linfoblastos ya no van a evolucionar a sus
células linfocíticas correspondientes. Ya no van a producir linfocitos T, linfocitos B y con sus subsecuentes familias. Entonces esto va a generar, como dice, estos precursores linfoides presentan una tasa alta de proliferación y de reordenamientos genéticos. Entonces, aquí lo podemos ver en una replicación normal, como una célula madre, una célula totipotencial, nos da por un lado la serie mieloide, por otro lado la serie linfoide. La serie mieloide de estas, recordemos que extraemos previamente los glóbulos rojos, las plaquetas y todas las células derivadas de los mieloblastos, granulocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y demás. Y del otro lado tenemos a la célula madre linfoide, tenemos a los linfoblastos. Estos linfoblastos van a producirnos células B, T y otras células linfocitarias. Bueno, al fin y al cabo esto es una serie normal. Aquí en la patogenia de las leucemias tenemos que esta célula progenitora, como decimos, va a alterar exclusivamente, bueno, este cáncer se caracteriza por alterar la patogenia, como decimos, su patogenia va a radicar en la replicación de estas células progenitoras linfoides, las cuales van a originalmente formar en el linfoblasto, el linfocito T y el linfocito B, en la cual se va a generar un linfoblasto, como decimos, con un defecto congénito en el cual ya no va a madurar a una forma de linfocito T o linfocito B y se va a generar una replicación defectuosa en esta fase, con lo cual va a haber un aumento de la proliferación de estas células sin capacidad inmunológica prácticamente. Entonces obviamente la persona va a quedar expuesta a obviamente a diferentes agentes externos. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras va a perder la función inmunológica de la serie linfoblástica. Obviamente todavía tenemos la serie mieloblástica íntegra, pero bueno, sabemos que la linfoblástica también puede generar una inmunosupresión bastante compleja. Aquí tenemos a grandes rasgos cómo podríamos verlos. En una célula sanguínea normal tiene obviamente sus eritrocitos, sus plaquetas, una serie de linfoblastos o linfocitos en concentraciones estables o como decimos, presenta una homeostasis. Aquí en la célula linfoide o célula con leucemia, más que nada vemos una gran proliferación de estas células linfoides de menor tamaño, en la mayoría de las veces, o pueden también ser de mayor tamaño, pero ocupan un gran número, obviamente, dentro de estas células. Y esto obviamente aquí tenemos otro ejemplo. Obviamente tenemos una célula sana, una célula con leucemia, y en la leucemia linfoblástica aguda, una de sus características es esta. Vamos a tener una hiperproliferación de estos glóbulos blancos defectuosos. Entonces van a saturar obviamente este tejido sanguíneo. Esta patología, como decimos, tiene varias clasificaciones. Existe esta clasificación un poquito compleja, que es la clasificación inmunológica, muy útil obviamente para entender muchas veces qué tipo de serie blanca linfocitaria se encuentra, como decimos, afectada, ya que, bueno, tenemos diferentes estratificaciones dependiendo el tipo celular. Tenemos la pre-B temprana, la pre-B, etcétera. Esto en dado caso que afecte, bueno, las células B, en qué fase de replicación o de maduración se encuentra, y obviamente lo mismo en las células T. Es una clasificación muy buena desde el punto de vista histopatológico, pero esto es una clasificación más sencilla de entender, la clasificación morfológica, muy útil también para entender la gravedad en la que se encuentra la persona. Tenemos que son tres estadios, la L1, L2, L3, y cada uno se fijan viene con ciertos parámetros como tamaño celular, las características del nucleolo de estas células, su citoplasma, si hay presencia de basofilia y la vacuolización, muy importante. Aquí vemos en la L1 todavía tenemos células pequeñas, poco notables, escasas, de citoplasma y bueno, con ciertas características. Tamaño celular en la L2 ya se consideran células grandes, esto ya es un cambio importante. El nucleolo dicen que ya son importantes, se encuentran un poquito más marcados.
El citoplasma es variable su cantidad, la basofilia variable y la vacuolización es mínima. La L3 igual son células de tamaño grandes, con el núcleo muy importante, pero aquí lo que nos interesa mucho es esto. Ya tiene una vacuolización interna muy grande, lo cual obviamente nos habla de otros procesos que están generando, unas complicaciones que están generando en el metabolismo celular. A la clínica, los síntomas iniciales suelen ser lo más como consecuencia de la infiltración de los basófilos en la médula ósea, produciendo anemia, trombopenia, leucopenia, dolores óseos y demás. Obviamente van a disminuir también, como decimos, al generar esta invasión, van a disminuir también la producción de células derivadas de la célula amiloide. Obviamente ahí tenemos la disminución también de las células, como decimos, plaquetarias, las otras células derivadas como ahora sí que de esa serie amiloide, etcétera, y obviamente va a producir dolor y demás. Entre bueno, aquí tenemos síntomas y hallazgos en la exploración. Lo más común que vamos a tener en estos pacientes es fiebre. Estos niños dan fiebre, pueden tener periodos de sangrado, haber dolor óseo, adenopatías como en todos los tumores. Puede haber un crecimiento del vaso, también es muy notorio, se fijan, 63% de los casos llegan a presentarlo, y también la hepatosplenomegalia también es un dato muy común. Entonces, viendo estos porcentajes, vamos a tener que la fiebre, la hepatomegalia o la hepatosplenomegalia pueden ser síntomas en la exploración bastante común con estos niños. Aquí tenemos, dentro de hallazgos de laboratorio, datos muy importantes. Como podemos ver, los recuentos leucocitarios, vamos a encontrarlos, como dirían, esto aquí nos habla de porcentaje de casos. La mayoría de ellos se encuentran por debajo de 10.000. Algunos se encuentran ya en una leucocitosis un poquito más avanzada, de 10 hasta 50.000, y bueno, algunos cuantos sí sufren esta sobreacumulación de células, esta leucocitosis horrible. Tenemos la cuestión de la hemoglobina. Normalmente, como ya se dijo, va a haber una depresión también de la médula ósea, entonces vamos a tener una anemia en realidad. Estamos hablando de 43% de los casos me están generando una anemia menor a 7, aunque la mayoría se llegan a concentrar en una anemia, se puede decir, moderada, de 7.1 a 10.9. Y como decimos, muy pocos de ellos no llegan a presentar una anemia marcada como tal. El recuento de plaquetas también lo tenemos, como podemos ver aquí, la alteración. La mayoría de los casos se encuentran en un promedio de 20.000 a 99.000 plaquetas, lo cual todavía es más o menos compatible. Y tenemos, por último, la morfología, la clasificación morfológica. La mayoría de los casos, por fortuna, se mantienen en un estadio L1. Pocos de ellos en un estadio L2, y un porcentaje muy mínimo llegan a evolucionar hasta un L3. Entonces estamos hablando que la mayoría de los casos obviamente son compatibles con la vida en cuestión de laboratorio, pero sí pueden llegar a complicarse y obviamente esto comprometer la vida. Aquí tenemos, bueno, una radiografía de tórax característica de estos casos. Obviamente vamos a ver estos niños con esta cardiomegalia increíble. Obviamente sabemos que al haber disminución también de glóbulos rojos, vamos a tener una hipoxia generalizada, le va a generar aumento del trabajo cardíaco, una sobrecarga, obviamente, de trabajo cardíaco, que va a generar evolucionar rápidamente una insuficiencia cardíaca con una cardiomegalia excéntrica. Y esto obviamente para tratar de compensar la aparente hipoperfusión que está presentando estos niños. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema. Más adelante vamos a visualizar un poquito más estos temas oncológicos. Vamos a continuar en otra ocasión.